Bueno, iglesia, acompáñame con su Biblia a Primera de Pedro. Vamos al capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Creemos y sabemos el poder que ella tiene. Hoy pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Que hoy tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema sacerdocio santo. En la enseñanza anterior empezamos a hablar acerca de la nueva identidad que recibe todo creyente, pero también estuvimos hablando acerca del verdadero fundamento de esa identidad. Vimos cómo Pedro llama a Cristo piedra viva, piedra angular, cabeza de ángulo, haciendo referencia a Jesús como el fundamento de una construcción que está en progreso llamada iglesia. También vimos que esa piedra angular, que esa piedra viva, es decir, Cristo, que con esa piedra solo podrían ocurrir dos cosas: o es aceptada o es rechazada. Vimos que no había término medio. Por lo tanto, concluíamos que no existían los medio creyentes, es decir, expresar yo creo en Dios a mi manera. Lo que está diciendo es que no creo a la manera de Él, y si no creo a la manera de Él, posiblemente puedo estar rechazando a esa piedra angular, es decir, a Cristo. Vimos también que aquel que cree en Él no sería avergonzado, que nunca sería defraudado. Pero también vimos que el que no creyera en Él sería condenado, porque esa piedra angular se convertiría en piedra de tropiezo, en roca que hace caer. Además, vimos que quien se acercaba a esa piedra viva recibía una nueva identidad. Ahora, recordemos algo. La identidad es parte de la vida del ser humano. De hecho, todos sabemos que vivimos en un mundo que constantemente nos etiqueta. Por ejemplo, si miramos en la política, hay etiquetas. Encontramos que la política nos etiqueta como personas de derecha, personas de centro, personas de izquierda o incluso hasta apolíticos. Si miramos la psicología o la psiquiatría, también nos etiqueta. Dicen, esta persona es depresiva, esta persona es ansiosa, esta persona es compulsiva o incluso hasta bipolar. También si miramos la economía, ella también nos etiqueta. Aquí se manejan estratos, esta persona es estrato 0, estas personas 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Incluso hasta en el cristianismo también existen algunas etiquetas. Ahora, estas etiquetas de alguna manera generan una identidad en las personas y se espera que la conducta de esa persona sea de acuerdo a esa etiqueta. Me explico. Si alguien es hincha de un equipo, no sé, de pronto de Millonarios, se espera que esa persona no apoye Santa Fe, porque esa es su identidad. Es de Millonarios y no debe apoyar el otro equipo. Ahora, si una persona es de izquierda, se espera que no apoye al contrario. Si una persona es casada, se espera a que sea fiel. Si una persona ya es mayor de edad, se espera que no se comporte como un niño. Es decir, la identidad
nos invita a que nos comportemos de acuerdo a ella. Y lo mismo debe suceder con todo creyente. Todo creyente debe vivir conforme a la nueva identidad que nosotros recibimos en Cristo. Ahora, es triste ver que algunos incrédulos viven vidas más acorde a su identidad que algunos cristianos. Por ejemplo, si usted invita a un ateo a la iglesia y lo logra llevar y le dice ahora cante, ahora ore, ahora adore, disfrute de la predicación, seguramente él le va a decir, no, ¿usted qué le pasa? Yo soy ateo. Y él siente repulsión por las cosas santas y sin dudar ni un segundo de su identidad lo expresa. Y dice, a mí eso no me interesa. Y él se comporta conforme a su identidad. Pero a veces encontramos a muchos creyentes que cuando son invitados a hacer el mal, lo piensan. Como que no sienten la misma repulsión que deberían sentir a las cosas que son pecaminosas. Ahora, otra cosa importante y es que el problema con las identidades que nosotros recibimos aquí en este mundo es que estas identidades generalmente cambian, son temporales y algunas desaparecen con el tiempo. Ahora, hay una que según un psicólogo chileno dice que nunca va a cambiar. Él dice que los hombres nunca cambiarán su equipo por el cual tomaron la decisión de seguir. Que el hombre puede cambiar de barrio, puede cambiar de ciudad, puede cambiar de país, puede cambiar de trabajo, puede cambiar hasta de mujer, pero nunca cambiará de equipo. Eso lo responderán ustedes, aquellos que son hinchas de alguno de ellos. Pero debido a que las identidades cambian, es por eso que todo creyente debe tener una identidad a la luz del Evangelio. Y en el mensaje anterior comenzamos a ver esa nueva identidad a la luz del Evangelio. Vimos en la enseñanza pasada que el creyente es templo de Dios. Vimos que el creyente es casa espiritual donde mora el Espíritu Santo, y esto lo aprendíamos que sin importar el lugar o la circunstancia que el creyente esté viviendo, siempre será templo de Dios, todo el tiempo. Aprendimos que eso trae consuelo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros somos casa espiritual, si nosotros somos templo de Dios, si en nosotros mora Él, nunca estamos ni estaremos solos. Por lo que les acabo de decir, Dios mora en nosotros. Dios nunca abandonará su iglesia ni ninguna de las piedras que la componen. La otra cosa que aprendimos fue que podíamos adorarlo en todo lugar y en toda circunstancia. Pero en el pasaje que leímos al inicio hoy, hay algo más que Pedro nos recuerda con respecto a nuestra nueva identidad en Cristo, y eso es lo que hoy vamos a tratar. Acompáñenme nuevamente al pasaje inicial, Primera de Pedro, capítulo 2, pero nos vamos a enfocar en el verso 5. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro nos está diciendo en este pasaje que todo aquel que hace parte de la iglesia de Cristo, además de ser casa espiritual, también es sacerdocio santo con una responsabilidad. Nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo, nos lleva a ser no solo casa espiritual, sino también sacerdocio santo con una responsabilidad. Y de eso es lo que va a tratar el sermón de hoy. Para eso, pues vamos a tratar dos puntos. Primero,
vamos a recordar lo que significa ser sacerdotes y luego vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad con esa nueva identidad como sacerdocio santo. Entonces, vamos con el primer punto. ¿Qué significa ser sacerdocio santo? Bueno, para responder esta pregunta, es necesario que recordemos por un momento el tabernáculo y su propósito. Recordemos algo, el tabernáculo era un santuario que Israel, dirigido por Dios, construyó en el desierto. Recordemos que ese lugar era un lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Era un lugar donde Dios hacía una manifestación especial de su presencia. No que Dios no fuese omnipresente, porque Él siempre ha estado en todo lugar. Él siempre ha sido omnipresente y será omnipresente por la eternidad, pero allí había una manifestación especial de su presencia. Ahora, ese tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Había un atrio exterior, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Recordemos que en el atrio exterior, estaban el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Lo primero que se veía cuando se entraba al tabernáculo era precisamente el altar de sacrificio. Y era allí donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios de animales. Ahora, importante que recuerde esto. No todos los israelitas eran sacerdotes, no todos podían serlo. Dios había decidido que solo una casta especial, los descendientes de la tribu de Leví, podían ser sacerdotes. Ahora, luego de ese altar del sacrificio seguía la fuente de bronce y más adelante se encontraba una gran carpa dividida en 2, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba el candelabro de oro o menorá, que algunos la conocen con ese nombre. Esa estaba al lado izquierdo. Al lado derecho estaba la mesa con los panes de la proposición y al frente estaba el altar del incienso. Hasta el lugar santo podían ingresar los sacerdotes, eso sí, no sin antes haber presentado los sacrificios correspondientes. Ahora, luego de ese lugar santo seguía el lugar santísimo, pero antes del lugar santísimo había algo que lo dividía, que lo separaba y era algo que se conocía como el velo, lo cual era una gran cortina bastante gruesa, la cual tenía unos querubines bordados. Ahora, piensen esto. Imagine que el sacerdote presenta sacrificios, luego de presentar los sacrificios entra al lugar santo, se para frente al velo o frente a esa gran cortina, la cual tenía unos querubines bordados, que de alguna manera estaban como custodiando ese lugar donde la presencia de Dios era manifiesta. Podríamos decir que el sacerdote al estar ahí le recordaba lo sucedido en Edén. ¿Por qué? Recuerde que Adán y Eva pecan, Dios los expulsa del Edén, del paraíso, y coloca, dice la Escritura, 2 querubines con espadas, impidiendo que el hombre se acercara a él. Entonces el sacerdote está en el lugar santo, a su izquierda tiene el candelabro de oro, a su derecha está la mesa con los panes de la proposición, al frente tiene el altar de bronce y estos elementos de alguna forma prometían relación con Dios, pero había una cortina que se lo impedía. El sacerdote estaba cerca, pero así aún estaba lejos. Ahora, detrás de ese velo o de esa cortina estaba el lugar santísimo. Recuerden, en el lugar santísimo solo se encontraba el arca del pacto, la cual en su interior tenía maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Al lugar santísimo solo podía entrar una persona,
no cualquier sacerdote, solo una persona, y era el sumo sacerdote. Y él solo podía entrar una vez al año, el día que se celebraba la expiación temporal por los pecados del pueblo. Eso lo conocían como el Yom Kippur. Ahora, este tabernáculo, los sacrificios y el oficio sacerdotal apuntaban a una realidad mayor, y era la persona y la obra de Cristo. Entonces, recordemos algo. No todo el pueblo era sacerdote, que quede claro, y solo uno, el sumo sacerdote, podía entrar a ese lugar santísimo. Ahora, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote y como el sacrificio perfecto por nuestro pecado con su muerte en la cruz. Acompáñame a Hebreos 9 y vamos a leer los versos 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Note cómo dice: pero estando ya presente Cristo, mire lo que dice ahí, sumo sacerdote. Note cómo la palabra nos dice o nos muestra a Cristo como el sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, y escucha aquí, sino por su propia sangre. Hablando del sacrificio de Cristo, entró, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre. ¿En dónde entró? En el lugar santísimo. ¿Para qué? Habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Hebreos nos muestra cómo Jesús es ese sumo sacerdote que entra una vez y para siempre al lugar santísimo a través de su sacrificio para darnos una redención eterna. Pero quiero que miremos algo más que sucedió cuando Cristo muere allí en la cruz, para poder entender todo esto de que somos sacerdocio santo. Acompáñenme a Mateo, capítulo 27, y leamos el verso 50 y 51. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, es decir, murió. Verso 51. Y he aquí, escuche, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, recordemos, antes de que viniese Cristo, el pueblo no podía acercarse al Señor, no podía estar en el lugar santísimo. Solo a través de los sacerdotes podría presentar sacrificios, pero ni el pueblo ni los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Solo ¿quién? El sumo sacerdote. Pero como acabamos de ver, la Biblia nos dice que Jesús se presenta como el sumo sacerdote. ¿Y qué sucede? El velo es roto, de arriba hacia abajo. Y allí nos muestra que ya nosotros recibimos una nueva identidad, en el sentido de lo que nos está hablando el apóstol Pedro. Nosotros somos sacerdocio santo, con el privilegio de poder venir ante la presencia de Dios a diario, porque el velo fue rasgado cuando Jesús, como sumo sacerdote, presenta su vida como sacrificio perfecto para la redención de nuestros pecados. Entonces, como sacerdotes santos, nosotros, usted y yo, tenemos acceso a la presencia de Dios todo el tiempo. Ya no alguien especial una vez al año, no, cada uno de nosotros. Ahora, lo triste es que a veces olvidamos esto y
dejamos de venir ante su presencia a través de la oración, despreciando de alguna manera el privilegio que muchos anhelaron tener. Muchos anhelaban ir al lugar santísimo. Muchos anhelaron estar en la presencia manifiesta de Dios. Pero ahora el Señor nos da una nueva identidad. La iglesia es el templo, la casa. Los creyentes somos los nuevos sacerdotes que tenemos el privilegio de venir ante la presencia del Señor y adorarlo y estar delante de Él. Entonces, iglesia, tenemos una nueva identidad. Somos sacerdocio santo. Con un privilegio, ¿cuál es? Podemos venir delante de Él todo el tiempo. Esto significa que nosotros, usted y yo, ya no necesitamos de un sacerdote, no necesitamos de ningún hombre para podernos acercar al Señor, por la obra que hizo Cristo, porque ahora usted y yo somos sacerdotes. Ya es un oficio que todos los creyentes compartimos en Cristo. Somos sacerdocio santo con el privilegio de venir ante su presencia todo el tiempo. Amén. Pero hay más. Volvamos al pasaje leído. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, retomemos. Somos sacerdotes. Somos sacerdocio santo con el privilegio de poder venir delante de Él, disfrutar de su presencia todos los días de nuestra vida. Pero como sacerdotes tenemos una responsabilidad. Y vamos a mirar cuál es nuestra responsabilidad como sacerdotes. El verso que acabamos de leer nos dice, al final, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la responsabilidad que tiene el creyente en su identidad como sacerdote es ofrecer sacrificios espirituales. Aquí es necesario que aclaremos dos cosas. Estos sacrificios espirituales que debemos ofrecer los creyentes no tienen nada que ver con el perdón de pecados ni con la salvación. No son sacrificios expiatorios por el pecado. Recuerde, Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado. Su sacrificio fue suficiente. Ni usted ni yo podemos añadirle absolutamente nada porque fue un sacrificio perfecto y fue un sacrificio para siempre. La segunda cosa que necesitamos aclarar acá es que los sacrificios espirituales no son acciones místicas o de pronto misteriosas que aparentan gran espiritualidad pero que ni siquiera son bíblicas. Ya no tenemos que ir los 9 domingos a un lugar o andar de rodillas o tal vez, no sé, hacer cualquier otra cosa rara que veo hoy uno en mucha iglesia, incluso cristiana, donde dependen de ciertas acciones, de ciertas palabras, de ciertas oraciones específicas, trayendo a la memoria algunos elementos que están en la Biblia como buscando alcanzar el favor de Dios o buscando alcanzar el perdón o la salvación. No, estos no son los sacrificios espirituales que el Señor nos pide. Ahora, si estos no son los sacrificios espirituales, entonces, ¿cuáles son? Bueno, gracias a Dios, Él no dejó esto a nuestra inventiva, sino que si miramos la Escritura, Nuevo Testamento, encontramos que están expresados en su palabra. Y miremos algunos de ellos. Acompáñeme a Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el verso 1. Romanos 12:1. Dice: Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios, note, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí encontramos el primer sacrificio espiritual que como sacerdote nosotros debemos de presentar ante Dios. ¿Cuál es? Allí lo dice claramente. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Esto tiene un significado fuerte y es que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene que ser hecho como una alabanza al Señor. Todo lo que usted y yo hablemos, lo que usted y yo miremos, lo que usted y yo pensemos, en general, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo debe glorificarlo a Él. Toda acción de nuestro cuerpo debe ser agradable a Dios. ¡Qué tremenda responsabilidad! Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios hablando precisamente del cuidado de las acciones de nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso ya lo habíamos visto. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y note que no sois vuestros. Verso 20. ¿Por qué no sois vuestros? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje nos recuerda que este cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo, dice el mismo apóstol en unos versos anteriores, es miembro del cuerpo de Cristo. Y en este pasaje nos pide que glorifiquemos al Señor con nuestro cuerpo. Mire, esto nos recuerda, y aunque no parezca o aunque no seamos conscientes de ello, es que todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es sagrado. Y cuando decimos todo, incluye todo. Ahora, nosotros sabemos que hay un remanente de pecado y que tal vez en este mundo o en esta vida o en este mundo caído no vamos a poderlo hacer de manera perfecta. Pero como lo hemos hablado una y otra vez, sí debe hacerse con un corazón sincero. Todas las acciones de nuestro cuerpo son un sacrificio espiritual que debe glorificar al Señor. Por eso cada vez que usted vaya a utilizar sus ojos para mirar lo que no debe, toda vez que usted vaya a utilizar su lengua para hablar lo que no debe, todo momento donde usted permita en su mente pensamientos que no debe admitir, cada vez que vaya a actuar de una manera que no debe de actuar, recuerde esto: nuestro cuerpo debe presentar sacrificios espirituales que glorifiquen y que alaben al Señor. Miremos qué otro sacrificio espiritual nos dice la palabra que debemos de presentar. Hebreos 13, verso 15, dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El segundo sacrificio que nos muestra la palabra, sacrificio espiritual que debemos de presentarle a Dios como sacerdotes, es un sacrificio de alabanza. Entonces, como sacerdocio santo, nosotros debemos presentar constantemente, todo el tiempo,
sacrificio de alabanza al Señor. Esto incluye, naturalmente, el cantar. Ustedes saben que una forma de alabar al Señor es a través del cántico. Yo le invito y le insto a que durante todo su día, toda su semana, no solo el domingo, porque a veces para algunos su tiempo de alabanza son las 2 canciones que cantamos el día domingo, pero durante el resto del día y durante el resto de la semana no hay alabanza al Señor. Yo le invito que usted pueda recordar que en su nueva identidad como sacerdocio santo debe presentar sacrificio de alabanza, que en su casa, en su trabajo, en su diario vivir, siempre haya alabanza, exaltación a Dios. Y dice el verso, por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que siempre en nuestra boca haya palabras que confiesen su nombre. Palabras donde recordemos quién es Él, donde hablemos a otros de quién es ese Dios, donde exaltemos su nombre y su ser. Y esto lo debemos de hacer de manera individual, pero también en grupo. Lo hacemos en grupo cuando nos reunimos con la familia, cuando nos reunimos con la iglesia y le cantamos a Él y hablamos de Él. Pero no solo debe ser en grupo, también tiene que ser individual, porque somos sacerdocio santo. Ahora, ¿qué otro sacrificio espiritual nos habla la palabra? Ahí mismo en Hebreos, capítulo 13, pero esta vez el verso 16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Otro sacrificio espiritual que como sacerdocio santo debemos presentar constantemente al Señor son los actos de amor. Es decir, aquellos actos donde nosotros damos y donde nosotros compartimos. El Señor nos invita a no ser egoístas, a no pensar solo en nosotros mismos, sino que siempre estemos mirando a nuestro alrededor y estemos con la intención, con el deseo y con la acción de ayudar a otros. Y esto también tiene que ver con la iglesia a la cual pertenecemos. Sacrificios de actos de amor que agradan al Señor. Entonces, recordemos algo, mire, estos sacrificios, hoy hablamos solo de 3, nos recuerdan que es una manera de mostrarle al mundo cómo se ve la vida bajo el gobierno de Dios, aún en tiempos difíciles. Recuerde que los oyentes o los lectores de la carta de Primera de Pedro estaban pasando tiempos difíciles, estaban siendo perseguidos, habían sido expatriados, lo habían perdido todo, pero aún en medio de esa circunstancia difícil, mire lo que Pedro les está recordando, son sacerdocio santo y deben de mantener una vida de testimonio, deben tener alabanza en su boca, fruto de labios que confiesen su nombre. Deben además ser generosos y ayudarse entre todos. Y esto se lo está hablando a un grupo de creyentes que estaba en una situación completamente difícil. Ahora, para terminar, hagámonos una pregunta. Como creyente, ¿estoy viviendo un sacerdocio santo? Ahora, esta pregunta no es para el equipo pastoral de la iglesia o para líderes de la iglesia o tal vez para los músicos o para aquellos que hacen parte del coro. No, esta es una pregunta para todo creyente, porque ya vimos que todos los creyentes somos sacerdocio santo. Entonces, piense en esto. ¿Está usted consciente de las acciones que hace con su cuerpo? Porque nuestro cuerpo debe presentar sacrificios espirituales
que glorifiquen al Señor. Ahora piense en esto, o recuérdelo, como sacerdocio santo nosotros tenemos la libertad para presentarnos delante del Señor, venir ante su presencia todo el tiempo. Recuerde que nuestro sumo sacerdote entró, el velo se rasgó, no hay velo. Dice Hebreos que tenemos libertad, acceso a través del camino vivo y nuevo hecho con el cuerpo y con la sangre de Jesús. Podemos venir ante el trono de la gracia. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Quiero preguntarle, ¿la oración es un privilegio para usted o es una carga? Porque no podemos olvidar que es un privilegio. El precio que el Señor tuvo que pagar para que nosotros pudiésemos venir ante su presencia, no podemos olvidarlo. Y cada vez debemos recordar, como sacerdocio santo tengo libertad para entrar ante su presencia, para venir y adorarle. Ya usted y yo no tenemos que llevar sacrificios a un sacerdote y mirar cómo él va y se lo presenta a Dios, porque nosotros como creyentes, como sacerdocio santo, estamos llamados por Dios para hacer nuestros propios sacrificios y presentarlos delante de Él. Y esos sacrificios ya los vimos. Por eso, iglesia, vivamos vidas de testimonio. No solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Iglesia, alabemos a Dios todo el tiempo. Que siempre hayan palabras en nuestra boca que confiesen su nombre. Que siempre hayan actos de amor, ese dar, ese compartir con generosidad con otros y, le repito, con la iglesia a la cual pertenecemos. Por eso recuerde que como sacerdotes del Señor nosotros no podemos permanecer en silencio, sino que debemos anunciar el Evangelio, debemos anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque si aquellos que somos el sacerdocio santo callamos y estamos en silencio, la pregunta es, ¿quién le dirá o le hablará al mundo de la salvación gloriosa que ofrece Dios a través de Cristo? Recuerde que Dios no tiene un plan B. Él tiene un plan para mostrarle al mundo su gloria y es la iglesia. Iglesia, somos sacerdocio santo. Qué privilegio, pero también qué gran responsabilidad. Yo le invito a que a diario usted pueda recordar siempre esta identidad. Somos templo del Señor. Él mora en nosotros todo el tiempo y en toda circunstancia, pero además somos sacerdocio santo y por lo tanto debemos de presentar sacrificios espirituales, nuestro cuerpo, nuestra alabanza, pero también nuestras acciones de amor deben estar presentes en nuestra vida como sacerdotes para que lo glorifiquemos en todo tiempo a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Cuando pensamos en la salvación, sabemos que hubiese sido suficiente solo con salvarnos. Pero cuando miramos bien, no solo nos salvaste, sino que también nos has dado una nueva identidad. Gracias, Señor. Y en esa nueva identidad tú nos has hecho templo del Espíritu y ahora, sin merecerlo, tú moras en nosotros. ¡Qué privilegio! A veces no alcanzamos a entenderlo, pero tú estás en nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra infidelidad,
tú te mantienes fiel y prometiste morar en nosotros, y así lo haces. Ayúdanos a no olvidarlo. Pero también, Señor, no solo nos hiciste tu templo, sino que también nos hiciste tus sacerdotes. ¡Qué privilegio, Señor! Y como sacerdotes tenemos acceso directo ante tu presencia todo el tiempo. Perdónanos, Dios, cuando estamos tan ocupados en nuestro diario vivir y sacamos tiempo para trabajar, para descansar, para dormir, para comer, pero no sacamos tiempo para ti, porque se nos olvida que hay un camino vivo y nuevo, que tuvo un precio alto, la sangre de Jesucristo, y a través de Él tú nos invitas a venir todo el tiempo ante tu presencia y hallar oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, a recordarlo siempre, a recordar que podemos acercarnos a ti en todo tiempo y disfrutar de tu presencia. Pero ayúdanos también a recordar que nuestro cuerpo debe glorificarte a ti, que nuestras acciones deben glorificarte. Perdónanos, Dios, todas las veces que con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestras palabras y con nuestras acciones, Señor, no te glorificamos. Se nos olvida que debemos presentar sacrificio espiritual. Ayúdanos, Dios, a tomar un compromiso contigo y a pedirte, Señor, a que tú nos des la fortaleza para guardar nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra lengua, Señor, nuestras acciones, cada vez que estemos tentados a hacer el mal, y podamos de esta manera, Señor, presentar nuestro cuerpo con acciones que te glorifiquen. Ayúdanos, Dios, a tener siempre alabanza, fruto de labios que confiesen tu nombre, que en todo tiempo, en todo lugar, en nuestra casa, fuera de ella, en nuestro trabajo, Señor, y en el lugar donde estemos, siempre haya expresiones de alabanza, donde te reconozcamos, Señor, como lo especial y lo hermoso que eres tú. Y ayúdanos, Dios, a tener actos de amor, a compartir con otros y a ser generosos con aquellos que lo necesitan y a ser generosos, Señor, con tu iglesia. Ayúdanos, Dios, a recordar siempre nuestra identidad y a glorificarte como sacerdocio santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.